Era la Nochebuena de 1945, en la casona de madera de 3 pisos, en la granja en las afueras de Fayetteville, Virginia, Estados Unidos. La familia Soder ya había celebrado y luego de haberles permitido a los más chicos quedarse levantados hasta tarde para jugar con sus regalos, se fueron a dormir. Poco después, en esa madrugada navideña, la voracidad del fuego se tragó su felicidad y nada volvió a ser lo que había sido. 45 minutos bastaron para desarmar la ilusión construida durante años y crear la tragedia de un misterio eterno. La cosa es así. En cada episodio un viaje a través del tiempo, la emoción en cada palabra es lo que siento. Poco al paso, Mar del Plata para el mundo, historias que nos llegan al corazón profundo, el podcast que despierta nuestra curiosidad, que nos maravilla y nos hace soñar en realidad. George Soder se llamaba en realidad Giorgio Sodu y había nacido en Tula, Cerdeña, obviamente Italia, en 1895. A los 13 años emigró hacia los Estados Unidos con un hermano mayor, pero apenas pisó suelo norteamericano su hermano decidió volverse a Europa, por lo tanto George quedó solo, a su suerte. Nunca le contó a nadie por qué había decidido irse de su casa y abandonar su país en 1908. Las tristezas no se hablan. Cada cual carga sus cruces como puede, cada quien es cartonero de su suerte. Su apellido y su nombre mutaron a George Soder para ser mayor entendido en su nueva patria. Empezó trabajando en el estado de Pensilvania, donde acarreaba agua y otros suministros para los constructores de caminos. Años después consiguió un empleo como conductor de camiones en el estado de Virginia. Era tan trabajador y obstinado en lo que se proponía que muy joven empezó su propia compañía de camiones. Le fue bastante bien. Jenny Cipriani era la hija de una encargada de un negocio en la misma ciudad, en Virginia. Sus padres también eran inmigrantes italianos, habían llegado a los Estados Unidos cuando ella tenía apenas 3 años. Terminó casándose con George y se instalaron cerca de Fayetteville, donde había una gran colectividad con el mismo origen. En 1923 tuvieron el primero de sus 11 hijos. Ya se habían convertido en una familia respetada de la clase media local. George tenía fuertes opiniones y las expresaba sin problemas. Sobre todo era un fervoroso antifascista que se oponía al dictador italiano Benito Mussolini. Durante il quale l'Italia tornerà per la terza volta ad essere direttrice della civiltà umana. Pero no todos sus compatriotas pensaban igual y sus convicciones los llevaron a pelear con frecuencia con quienes apoyaban al duce abiertamente. Cuando nació su 9ª hija, en 1943, ya su segundo hijo había dejado la casa para servir en la Segunda Guerra Mundial. La Navidad de 1945 los encontraba juntos, a excepción de Joseph que, aunque la guerra había terminado, todavía no había podido regresar. El 10º hijo nacería 5 años después de la catástrofe familiar. Marion, la mayor de las mujeres, tenía 19 años y trabajaba en un local de luces en el centro de la ciudad. Esa tarde, antes del festejo de Nochebuena, volvió de su empleo con juguetes de regalo para sus hermanas. Las chicas estaban tan excitadas que a las 10 de la noche le pidieron permiso a su madre para acostarse más tarde. Jenny accedió. Mauricio y Luis aprovecharon para concluir los encargos de su padre. Fueron a encerrar las vacas al corral y alimentaron a las gallinas. Les divertía mucho realizar las tareas que comúnmente hacían los más grandes. Ese día George padre, John y George Jr. habían trabajado desde temprano y estaban agotados. Por eso habían sido los primeros en irse a dormir. Cerca de la medianoche, Jenny tomó en brazos a Silvia, la más pequeña, y subió las escaleras hasta su cuarto matrimonial ubicado en el primer piso. Dejó a Silvia en la cuna
al lado de su cama. Ya estaba acostada cuando escuchó sonar el teléfono. Bajó para atender con rapidez, no quería que el resto se despertara. Del otro lado de la línea, una voz de mujer que no pudo reconocer le preguntó por alguien totalmente desconocido. Jenny le respondió: «Me parece que ha marcado un número equivocado», y colgó. Observó que las luces de la planta baja estaban encendidas y que las cortinas no estaban bien cerradas. Se molestó. Era algo que debían hacer los últimos en subir a sus habitaciones, pero notó también que Marion se había quedado dormida en el sofá del living. Resolvió no quejarse y dejarla tranquila. Cerró las cortinas, apagó las luces y volvió a su dormitorio. Un rato después, a la 1 de la madrugada, Jenny se despertó sobresaltada. Había escuchado como si algo hubiese golpeado fuerte contra el techo de la casa y rodado sobre él. Siguió esperando a ver si oía algo más, pero el silencio la convenció de relajarse. Se quedó dormida, pero no sería una noche tranquila. Media hora después se despertó por segunda vez. Sentía olor a quemado, abrió los ojos y vio fuego proveniente del escritorio de George. Eran llamas. Asustada, le gritó a su marido que se despertara. Había que avisarles a los que dormían en su mismo piso y a los menores de la familia que dormían en las 2 habitaciones de la guardilla del segundo. La casa se estaba prendiendo fuego. Jenny tomó a Silvia de su cuna y salió al pasillo. Bajó las escaleras a tientas envueltas en la humareda, mientras escuchaba los gritos de su marido. Sus hijos, John y George Jr., quienes compartían un cuarto en el primer piso, alentaban a todos a salir de la vivienda. Abajo se unieron con Marion, quien había quedado durmiendo en el living. Todos gritaban frenéticamente a los demás para que bajaran rápido. El humo ya les impedía ver. John dijo que había ido a avisar al resto, pero poco después la escalera que conducía a los dormitorios ubicados en el ático estaba completamente envuelta en llamas. Tanto John como George Jr. habían sido alcanzados por el fuego y tenían el pelo chamuscado. El ruido, el humo y el olor habían transformado la casa en un infierno crepitante. Desde la planta baja intentaron llamar a los bomberos, pero el teléfono que había sonado un rato antes estaba mudo, sin línea. George repasó con la mirada desorbitada. Las luces del arbolito de la planta baja estaban encendidas todavía, y los más chicos no estaban abajo. En la noche encendida de naranja, Marion corrió hasta la casa de un vecino para pedir ayuda y un teléfono. Su padre George, desesperado, trepó con los pies descalzos por la pared lateral de la casa y alcanzó la ventana de vidrio que estaba en la buhardilla. Logró romper uno de los vidrios y se cortó un brazo. Pedía a gritos la escalera, necesitaba un sostén. Uno de sus hijos corrió a buscarla, siempre estaba del otro lado de la casa, pero no la encontró. George bajó y fue a buscar al galpón uno de sus camiones de transporte de carbón. La idea era acercarse manejando las ventanillas del altillo para rescatar a los chicos. Increíblemente, ninguno de los 2 vehículos arrancó. Era rarísimo. Los habían usado el día anterior y andaban perfectamente. Quiso entonces usar el agua de los barriles para intentar aplacar el incendio, pero el frío extremo la había congelado dentro de ellos. Nada estaba saliendo bien esa noche de pánico. Un conductor que pasaba por un camino cercano a la granja vio lenguas de fuego salir del techo de una casa y se dirigió a una taberna para intentar llamar a los bomberos. Tampoco tuvo suerte. No respondían. Después de todo, era Nochebuena y muchos estarían festejando. Los 6 que estaban vivos, padres y 4 hermanos, no sabían qué más podían hacer. Solo pudieron ser atónitos espectadores del desastre. En 3/4 de hora la casa se convirtió en restos negros de mampostería y cenizas que se arremolinaban con el viento helado sobre pequeñas brasas. Por la escasez de recursos, debido a la Segunda Guerra Mundial, los bomberos del lugar no estaban preparados para una tragedia de esta magnitud. Cuando algo ocurría solían llamarse entre ellos. Esa noche no pudieron ser contactados y recién aparecieron por el lugar asomando la mañana. El jefe de bomberos, Morris, ni siquiera sabía manejar el camión cisterna. Debió esperar a que llegara uno que supiera hacerlo para dirigirse al lugar del siniestro. Al arribar a la escena a las 8, encontraron la devastación dibujada en los ojos de los sobrevivientes. Entre los escombros buscaron obviamente los cuerpos de los 5 niños que faltaban, pero no hallaron absolutamente nada. Ni un solo hueso, dicho por ellos mismos. Pero, ¿cómo podía no quedar nada de ellos? Uno de los bomberos era hermano de Jenny Soder y tuvo que enfrentar el peso de decirle que no había restos de sus sobrinos. El jefe de los bomberos, Morris, fue con él.
A los padres les sembró con sus palabras una duda. Si esos chicos estaban realmente en la casa, debería haber quedado algo de sus cuerpos. Acá arrancan las discrepancias en los diferentes relatos de esta historia y también comienzan a trabajar los resortes de la mente para creer o negar lo sucedido. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. De acuerdo a otra fuente, los bomberos sí habían encontrado algo. Pequeños fragmentos y algún órgano interno de un cuerpo. ¿Por qué no lo mencionaron? Se sospechó que fue para evitarles a esos padres más dolor, o quizá sí lo dijeron pero no fueron escuchados. El rugido de la catarata de lágrimas ensordecería a cualquiera. Uno de los primeros testimonios fue el de John, el hermano mayor. Declaró a la policía que él mismo había subido al ático del segundo piso y no había podido despertar a sus hermanos. Algo que después corrigió en otra declaración donde aseguró que solo los había llamado desde el primer piso. No hay que olvidar este detalle porque a veces la psiquis suele jugar malas pasadas. El 30 de diciembre les dieron los 5 certificados de defunción. La causa, sofocación por el incendio. El 2 de enero de 1946 se celebró el funeral. Los hermanos fueron a la ceremonia, pero George y Jenny no. Estaban destruidos. No podían ni sostenerse en pie. El departamento de bomberos, luego de una breve investigación, resolvió que el incendio se había debido a un desperfecto eléctrico. George Soder no aceptó la respuesta. Dijo que había hecho todo el cableado nuevo e inspeccionado la casa recientemente. Él y Jenny sospechaban que el incendio había sido provocado. Sus convicciones se basaban en una serie de circunstancias ocurridas antes y durante el incendio. Surgieron distintas teorías sobre lo que podría haber pasado. Todas corrían como rumores entre los habitantes de la zona y algunas eran sostenidas por los propios Soder. Una decía que los chicos habían sido secuestrados por la mafia siciliana en venganza por las críticas abiertas de George a Benito Mussolini y obviamente al gobierno fascista italiano. Era cierto que la relación de George con los otros italianos de la zona era muy tensa. También se pensó que los chicos podrían haber sido víctimas de una red de adopciones ilegales, o por qué no, que fuera obra del crimen organizado que solía controlar el sistema de transportes del carbón en esa parte del país por esos años. Todo era posible y los Soder preferían pensar que estaban vivos. En esos días de enorme tristeza, George recordó que en octubre de 1945 lo había visitado un vendedor de seguros. Él rechazó su propuesta de póliza y el hombre le advirtió: su casa podría prenderse fuego y sus hijos podrían ser destruidos. Y agregó que todo eso podría pasar por sus sucios comentarios acerca de Mussolini. Escuchadas desde el horizonte de la desdicha, esas palabras constituían una clara amenaza. Otro visitante que buscaba trabajo le había dicho a George que la caja de fusibles que había en la casa podría generar un cortocircuito muy peligroso. George se preocupó tanto que encargó el cableado nuevo antes de las fiestas. Además, se preguntaba a George por qué, si había sido un problema eléctrico en las primeras etapas del incendio, las luces de Navidad habían seguido encendidas. ¿Por qué la escalera que siempre estaba al lado de la casa fue encontrada en un terraplén a 23 metros? ¿Por qué no andaba el teléfono si el cable, según el empleado de la telefónica, no estaba quemado, sino que parecía cortado a propósito por alguien que tendría que haber trepado más de 4 metros para hacerlo? Todo resultaba muy extraño. Algunas de estas dudas obtuvieron respuesta. Un tiempo después, un hombre que había sido sorprendido por unos vecinos robando piedra de la propiedad de los Soder en las horas cercanas al incendio, fue arrestado. El tipo, el señor, la persona, confesó el robo y admitió además que había cortado la línea telefónica pensando que era la de la electricidad, pero aseguró que no tenía nada que ver con el fuego. Sin embargo, la ficha del arresto y la identificación de esa persona jamás aparecieron. Jenny, que no podía aceptar que no hubieran quedado ni siquiera los esqueletos de sus hijos, buscó casos similares, de una intensidad de fuego y duración parecida. Encontró que los resultados eran muy distintos, siempre quedaban huesos. También realizó un experimento práctico, quemó huesos de animales a altas temperaturas durante más de 2 horas. Resultado, no se consumían enteramente. Los hijos más grandes de los Soder también tuvieron algo que decir.
En los días anteriores a la Navidad de 1945 habían notado que un auto con personas extrañas había estacionado en el camino de acceso a la granja. Desde allí, sostuvieron, observaban a los hijos menores de los Soder cuando volvían del colegio. ¿La familia estaba sufriendo una psicosis colectiva o qué había pasado realmente? ¿Podían los chicos haber sido secuestrados y estar vivos? La extraña llamada telefónica nocturna también fue investigada. Se pensaba que podía estar conectada con el incendio intencional. Sin embargo, un detective encontró a la mujer que la había hecho. Ella confirmó que solamente había discado mal, nada más. Por otro lado, el conductor de un colectivo que justo pasaba por ahí esa noche sostuvo haber visto a varias personas tirando bolas de fuego hacia la casa. Esa podría haber sido la causa del ruido rodante que sintió Jenny sobre el techo antes del incendio. De hecho, una vez derretida la nieve del invierno entre los arbustos, la pequeña Sylvia encontró una bola verde oscura que parecía ser una granada casera. Los Soder le reclamaron a los investigadores. Eso era la evidencia de que, como ellos creían, el fuego había comenzado en el techo, no en los cables como habían dicho los bomberos, y demostraba que el fuego había sido intencional. La creencia de que los 5 niños podían estar vivos fue instalándose con fuerza entre los Soder. Era un buen motor para sobrevivir a tanta angustia. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho vuelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. Constantemente se denunciaban avistajes de los chicos en distintos estados del país. Una mujer de Carolina del Norte, por ejemplo, aseguró haberlos alojado. Denunció que iban acompañados por 2 hombres y 2 mujeres, que no los dejaron hablar con ella. Los resultados siempre eran negativos. El misterio se iba condimentando con cada rumor. George y Jenny contrataron un investigador privado llamado Tinsley para bucear en cada una de esas posibilidades que no querían descartar. Este detective descubrió que el vendedor de seguros que había amenazado a George un año antes había participado del jurado que declaró que el incendio había sido un accidente. Curioso. También supieron algo perturbador. El bombero jefe, Morris, que había dicho que no habían hallado huesos en el lugar del siniestro, había encontrado un corazón que había empaquetado en una caja de metal que había enterrado en secreto. Morris se lo había confesado a un pastor local, quien a su vez se lo había dicho a George. George y Tinsley confrontaron a Morris. Él les dijo que así era y les mostró dónde había enterrado la caja metálica. La encontraron y llevaron su contenido a un experto que les dijo algo increíble, que era hígado fresco y que jamás había estado expuesto al fuego. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Se terminó diciendo que esa caja había sido colocada para calmar las angustias de los Soder y terminar de una vez por todas con la investigación. Una boludez tras otra. La locura los iba acercando. Un día George vio en una entrevista a una bailarina clásica en Nueva York. Era idéntica a Betty, su hija desaparecida. No lo pensó un segundo y se puso al volante de su auto. Manejó sin parar hasta la ciudad, quiso verla, pero en el lugar no la dejaron entrar y los padres de la joven no le permitieron contactarse con ella. Se dirigió al FBI y les pidió por medio de varios escritos que investigaran el secuestro de Betty. Sus cartas fueron respondidas por el director Edgar Hoover, quien le dijo que el asunto no era competencia suya. Después de mucho luchar, George consiguió que el FBI se involucrara en la búsqueda por sustracción de menores. Lo hicieron, pero a los 2 años abandonaron el tema por falta de indicios. En agosto de 1949, George persuadió a un patólogo llamado Oscar Hunter para que supervisara una excavación en donde había sido su casa. George había montado allí un memorial en honor de sus hijos y para eso había rellenado el terreno con tierra. Luego de una cuidadosa y profunda búsqueda encontraron un diccionario, unas monedas que habían pertenecido a los chicos y unos pequeños fragmentos humanos. Se mandaron a un especialista llamado Marshall Newman, quien determinó que eran 4 vértebras lumbares y que pertenecían a una misma persona, un adolescente de entre 16 y 17 años. El mayor de los desaparecidos, Mauricio, tenía 14 años al momento del incendio. ¿Puede haber un error de cálculo en la edad? Puede ser, pero había un problema insalvable. Esos huesos no tenían un solo rastro de haber estado expuestos a las llamas. Efectivamente, poco después se comprobó que la tierra que había llevado George con la pala mecánico para el relleno provenía de un cementerio. Cada paso que daban era una decepción más. Llegando ya a los años 50,
los Soder instalaron un enorme cartel de madera en la ruta interestatal 16, con la foto de sus 5 hijos desaparecidos en el incendio. Ofrecieron también una buena recompensa para la época, $10.000 para quien aportara datos que permitieran cerrar el caso, plata a día de hoy algo de $150.000. No apareció ni una pista. Los Soder jamás reconstruyeron su casa. Instalaron en el terreno otro enorme cartel y muchísimas flores. Se mostraban convencidos de que los chicos podían no haber muerto. George se dedicó a perseguir todas las pistas posibles. Viajó a San Luis, Missouri, para ver si una joven que estaba en un convento era Marta. A Texas, para hablar con el dueño de un bar que escuchó a 2 personas hablar de un incendio intencional en Navidad. A Florida, para visitar a un pariente de Jenny que tenía hijos demasiado parecidos a los suyos. En 1967 se dirigió a Houston para investigar a una mujer que le había escrito a la familia diciendo que Louis Soder, después de beber demasiado, le había revelado su verdadera identidad. Ella creía que él y Mauricio estaban viviendo juntos en Texas. La policía buscó y encontró a los jóvenes, quienes negaron ser los hijos de Soder. Ese mismo año llegó otra carta dirigida a Jenny. Tenía un sello del correo de Kentucky. Dentro del sobre había una foto en blanco y negro de un hombre de unos 30 años. Parecía Louis de adulto. Detrás tenía un texto críptico que decía textualmente: Louis Soder, I love brother Frankie, y un montón de números y letras. Solo el nombre dibujado alcanzó para despertar la esperanza de los Soder. El joven era muy parecido a lo que recordaban de su hijo de 9 años, el pelo ondulado y oscuro, ojos marrones, nariz recta, la misma curvatura de sus cejas. Contrataron a otro detective privado que viajó para investigar, pero el hombre nunca volvió y no pudieron volver a contactarlo. Lo más llamativo, los números de esa frase inexplicable remiten a 2 códigos postales de la ciudad de Palermo, Sicilia, en Italia. George Soder murió en 1968 a los 74 años. Jenny y sus hijos no bajaron los brazos y continuaron con la lucha por saber algo más. El cartel de madera con la foto de los chicos estuvo en la ruta hasta que Jenny Soder murió, en 1989. Desde la noche del incendio había comenzado a vestirse íntegramente de negro y así siguió hasta su muerte, con su duelo a cuestas. Antes le encargó al resto de la familia que siguiera adelante con la misión de encontrar a los hermanos faltantes. Sylvia Soder Paxton le dijo al diario Gazette Mail en 2013: «Fui la última de los chicos en dejar de vivir en casa. Muchas veces nos quedamos con papá hablando de lo que podría haber pasado. Conviví con su tristeza por demasiado tiempo». Los últimos peritos que investigaron los hechos sostuvieron que la primera pesquisa había sido demasiado superficial, y la verdad es que algunas cosas podrían ser explicadas fácilmente. De hecho, el yerno de George y marido de Sylvia, Grover Paxton, le dijo al medio Gazette Mail que había llegado a la conclusión de que George no habría podido arrancar los camiones aquella noche porque con los nervios podía haber ahogado los motores con el combustible. Sylvia murió en 2021. Su hija dijo que ella le había prometido a mis abuelos que no dejaría que la historia se apagara y dejaran de buscar la verdad. Y había cumplido la promesa, pero sin lograr resultados. Hubo solo uno de los hermanos que nunca quiso hablar de la noche del incendio, John, el mayor. Solo quería que sus padres y sus hermanos aceptaran lo ocurrido y que pudieran seguir adelante con sus vidas. Nunca lo escucharon. Un escritor local llamado George Bragg dijo creer que John, en su primera declaración a la policía, había dicho la única verdad, que había subido a ver a sus hermanos y que había intentado despertarlos inútilmente. Seguramente ya estaban inconscientes. Quizá la negación de John a seguir con la búsqueda haya tenido que ver con que no podía negarle a su mente lo que había visto. En esta hipótesis básica, el incendio provocado intencionalmente comenzó en el techo y luego el humo hizo que los chicos pierdan la conciencia y terminaran muriendo calcinados. Pero los Soder quisieron apostar a otras teorías que les permitían tener la ilusión de que estaban vivos y dedicaron su vida a esa causa. La verdad, a veces de tan sencilla, puede resultar insoportable. Cuando el mundo no tiene respuesta o se vuelve